Seguimos en el debate respecto a este paquete de leyes que se aprobaron en el Congreso, este paquete que se aprobó en el Congreso en semanas anteriores con Morena, Partido Verde, PT. Alguna de ellas tuvo el apoyo del Partido Acción Nacional, pero la oposición asegura, y algunas voces expertas en este tema de derechos humanos aseguran que esto da carta blanca al gobierno para espiarnos, ¿no? Sin más ni más. Entonces va a ser muy interesante este debate porque aquí está con nosotros la maestra Edith Olivares, con quien hablamos la semana pasada, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección en México. ¿Cómo estás, maestra? Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Buenos días también al diputado Arturo y buenos días a toda la audiencia, por supuesto. Gracias. Y el diputado Arturo Ávila, diputado de Morena, quien, bueno, pues es colaborador de este espacio, viene cada semana a las mesas, y la semana pasada escuchaba lo que había dicho la maestra en una entrevista, en una conversación que tuvimos, y mostraba su desacuerdo con algunos conceptos, así que ahora les agradezco a los dos pues la altura para estar acá, ¿no? Y debatir y tratar de entender lo mejor posible qué es lo que está pasando. Maestra, bueno, ¿espionaje o no espionaje? Bueno, primero, buenos días, y yo quisiera agradecer el espacio también. Creo que es importante reconocer qué es lo que está sucediendo, y voy a empezar por el tema de la forma. Comentándole también al diputado, yo agradezco mucho que tengamos la oportunidad de hablar, pero creo que es importante reconocer que hemos tenido poco espacio para la conversación y las preocupaciones que tenemos organizaciones víctimas y que probablemente tengan las personas que también nos están escuchando sobre este tipo de legislación. De manera que mi primer señalamiento es que bueno que vamos a poder hablar aquí. Qué lástima que no pudimos hablar antes, porque el Congreso de la Unión mantiene una práctica de puertas cerradas en la discusión de iniciativas que preocupan a las personas, que legítimamente nos preocupan. A ver, vamos a empezar por ahí, Arturo. Hay varios organismos, Amnistía Internacional, Artículo 19, algunos otros que dicen, bueno, ojalá nos hubieran escuchado antes y podíamos llegar a un acuerdo, a algo en lo que estuviéramos más de acuerdo las organizaciones. ¿Hubo poco espacio para estas organizaciones? Yo empezaría por agradecer mucho el espacio que nos das, Azucena, para Al poder contrario, discutir gracias por estar esta aquí. mañana. Empezar por decir que yo reconozco la labor histórica de Amnistía Internacional desde que fue fundada en 1961 en Reino Unido. Reconozco también que han sido muy importantes en causas mundiales como la lucha contra la tortura, que les valió ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz el año en que yo nací, en 1977. Pero también debo decirle, con mucha preocupación, ¿no?, que el prestigio de esta organización no gubernamental se vea vulnerado cuando de pronto nos encontramos de entrada, o como ejemplo en una mesa como esta, en un debate con un vocero de un grupo parlamentario. Eso puede ser delicado y suspicaz, porque me da la impresión de que podemos entrar al terreno de lo subjetivo y de las afirmaciones políticas. Con todo el respeto que usted me merece, yo hoy he venido preparado, sobre todo con la participación que usted tuvo en la entrevista pasada aquí con Azucena, y sin tratar de utilizar en lo absoluto un comentario o una afirmación que nos lleva al terreno de lo subjetivo. Quiero ser muy objetivo en este intercambio de ideas, y en esa lógica lo que yo he preparado es una serie de respuestas a las afirmaciones que en mi opinión muy particular fueron completamente subjetivas en la participación y en la entrevista que ustedes tuvieron. Y esa es la esencia de por qué este debate me parece importante, y es la esencia también de por qué me parece importante decirle a quien nos escucha que me preocupa que Amnistía Internacional, con el reconocimiento que tiene histórico, ¿no?, se suba de pronto a una narrativa de comunicación que es muy parecida a la oposición o a la que tiene la oposición en nuestro país. Más adelante iré yo mencionando cada uno de los puntos. A ver, maestra. Sí, bueno, yo quisiera decir que en efecto Amnistía Internacional fue fundado en 1961 en el Reino Unido y en México en 1971. Tenemos 54 años en México de trabajar denunciando las violaciones a derechos humanos, pero también trabajando en colaboración cuando hay oportunidad de colaborar. Y muy generalmente Amnistía Internacional ha denunciado violaciones a derechos humanos, y a veces eso a los gobiernos les incomoda. Estamos acostumbrados a que eso sea así, estamos acostumbradas y acostumbrados a lo largo de estos 54 años. Y quisiera dar un pequeño ejemplo también de la colaboración que ha tenido Amnistía Internacional justo en gobiernos recientes.
Al principio, hace aproximadamente 4 años, cuando se empezó a investigar, hubo esta Comisión para la Verdad sobre las desapariciones durante el periodo de la Guerra Sucia. El gobierno de la República, entonces el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le solicitó a Amnistía Internacional los archivos que teníamos desde 1970 y 60, en los años 60 y 70, de las personas desaparecidas, y con muchísimo gusto hicimos entrega y búsqueda de esos archivos. Y traigo este ejemplo a colación solo para recordar que por supuesto hemos estado en disposición de colaborar, pero también estamos para denunciar porque somos una organización de la sociedad civil. Entonces, en ocasiones, quien está en el gobierno siente que nosotras podríamos estar de un lado o de otro. Estamos del lado de los derechos humanos, estamos del lado de las personas. En algunos momentos coinciden con algunas ideas de políticos o gobiernos, como en algún caso con Andrés Manuel López Obrador, ahora probablemente en algunos casos con la oposición al gobierno actual, pero no quiere decir que se sumen a la política, evidentemente. No, Amnistía es una organización que parte de lo que nos enorgullece muchísimo es que somos independientes de cualquier gobierno, partido político, empresa, iglesia, y de hecho no recibimos recursos de ninguna de esos organismos, y es lo que nos ha permitido denunciar las violaciones a derechos humanos, y es lo que permite la independencia de la organización. Sí es cierto que, por supuesto, ahora lo que sí quisiera decir es, nosotros no estamos del lado de ningún partido político ni ninguna orientación política. Lo que sí hacemos es denunciar las violaciones a derechos humanos o las posibles violaciones a derechos humanos que puedan cometerse. Para ustedes, ¿estas leyes aprobadas vulneran la seguridad de los datos personales de los ciudadanos? En efecto, y además lo hemos señalado desde hace muchísimo tiempo, ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, incluyendo, por supuesto, el derecho a la privacidad, al resguardo y a la privacidad. Ver, y esto, además, yo quisiera decirle al diputado, bueno, y en general al Congreso, que o a las y los legisladores, que esto preocupa a las personas, no solamente pone en riesgo, digamos, la vigencia y respeto de los derechos humanos, sino que genera preocupación en la población, y por eso es que nos parece importante un diálogo de esta forma, y yo quisiera también que ese diálogo se diera en el marco de la aprobación de la legislación. Sí, a ver, empezaría yo por decirle que cuando usted dice preocupa a las personas, pues tendríamos que saber cuáles personas, ¿no? Porque es un comentario nuevamente subjetivo. Nosotros somos legisladores electos por una mayoría, por más de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Usted afirmó en la participación que tuvo con Azucena la vez pasada lo siguiente, nada más para que la gente nos escuche. No, Azucena, hay más desapariciones, más asesinatos, más feminicidios, más asesinatos de periodistas, de defensores, y el Estado mexicano no se hace cargo, no. Afirmación subjetiva. No, usted dice hay más asesinatos. El gobierno de México ha logrado una reducción del 25.8% en los homicidios dolosos, que significan 22 asesinatos menos al día, y en 8 meses hemos pasado de 86.9 a 64.5. Los feminicidios han disminuido en un 24.4% desde mayo de 2019 a mayo del presente año. Si usted observa la tendencia de la política pública que inició con un crecimiento muy importante y alarmante de los homicidios dolosos desde que empezó a gobernar Felipe Calderón en 2006, usted podrá ver que hay una curva ascendente que solo tuvo una modificación, y es una de las pocas formas de poder medir una política pública hasta 2019. ¿Me permite? Déjeme terminar nada más. En 2019 alcanzamos 100.4 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, y hoy tenemos una cifra de reducción de 70. Datos que dan las fiscalías, datos del INEGI, datos del secretariado. Reitero, me parece que venir a una mesa y decir que hay más asesinatos, más desapariciones, más feminicidios, contrastando con los datos oficiales que yo le estoy dando, es una afirmación subjetiva. Fíjese que cuando yo hice alusión a eso, que es algo que repito muchísimo, tiene que ver con el periodo de militarización de la seguridad pública, desde 2006 hasta la fecha. Y claro, desde 2006 hasta la fecha se han incrementado los homicidios, los feminicidios y las desapariciones, a las que no está haciendo alusión. El día de ayer llegamos a la
terrible cifra de 130,000 personas desaparecidas. Cuando publicamos este informe íbamos por 128,000 y ya estamos en 130,000. Y justo ayer revisando los datos, efectivamente los datos oficiales, que no son subjetivos. Lo que sí es subjetivo es el dolor de las personas por esa, Ahora, por esa situación. En este gobierno de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, con Andrés Manuel, ya hemos tenido ese debate 1000 veces y depende de cómo vea cada quien los números, desafortunadamente, pero aumentaron los asesinatos, los homicidios. Eso es innegable con Andrés Manuel López Obrador. Con Claudia Sheinbaum, efectivamente, están bajando los homicidios, pero hay un alza en las desapariciones, ¿no? Eso también son datos que hemos comentado aquí, Arturo, muchas ocasiones. Sí, la segunda afirmación que usted hizo en la entrevista la vez pasada fue la siguiente. Se institucionaliza este sistema de vigilancia masiva, se le da permiso, y fíjate que es lo mismo que ha pasado a Azucena, por ejemplo, con los temas de militarización, ¿no? La militarización se venía dando de facto en los... Esto se parece muchísimo a la narrativa de comunicación de la oposición. Yo estoy aquí para decirle qué es lo que pasa. El artículo 16 de la Constitución es muy claro. Es la máxima ley de nuestro país y establece claramente que las comunicaciones privadas son inviolables. De hecho, el artículo 183, que equivale, es exactamente igual a lo que establece el artículo 190 de la ley de 2014, únicamente establece la operación de los operadores de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades de seguridad y de procuración de justicia en los términos en los que establece la ley. Y la ley, en todas las leyes que aprobamos en el Congreso, siempre hay una orden judicial previa, siempre se requiere de una orden judicial. Lo mismo sucede en el artículo 182, lo mismo en el 183, que dice con toda claridad que los concesionarios, y en su caso los autorizados, deben colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia para localización geográfica bajo mandamiento legal. Regresamos con orden judicial. Con usted, maestra, sobre este planteamiento. Aquí sí. Con 45 minutos, aquí en el estudio la maestra Dida Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Sección México, y el diputado de Morena, Arturo Ávila. Maestra, ¿qué responde a lo que plantea Arturo Ávila respecto a que estas leyes tienen, es decir, ingresar a tus datos personales requiere siempre una orden judicial, es lo que se sostiene, y que esto además tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución, que no habría manera de ingresar a nuestros datos personales sin permiso? No, lo que así es, así lo dice la Constitución, pero yo le traigo al diputado este informe donde nosotras hemos podido verificar que, violando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este país se han intervenido conversaciones telefónicas. Es el caso de estas tres destacadas defensoras de derechos humanos. ¿Esto fue 2020? Ella empezó se supone que la intervención empezó en 2019. Y tuvimos que hacer esta campaña, esta documentación, para que se pudiera ejercer el ejercicio de la no acción penal, para que pudiera decretarse el no ejercicio de la acción penal, porque independientemente de que lo diga el artículo 16, se violó y se espiaron. Entonces, lo digo porque sí me parece importante reconocer que autoridades del Estado mexicano violan los preceptos, agentes del Estado mexicano, los preceptos legales, y que si esto lo hacen cuando hay tal contundencia en la Constitución, cuando empiezan a haber dudas sobre cuándo se puede o no intervenir, es todavía más complicado. Y ahí estamos hablando de la Fiscalía General de la República, no estamos hablando... Con estas modificaciones hay dudas de cuándo se puede y cuándo no. Claro, se establece como un mayor margen de duda que ha sido denunciado incluso por organizaciones muy respetables de derechos humanos y de derechos digitales, y por eso yo le insisto al diputado en la importancia de que podamos dialogar sobre estas dudas antes de la aprobación. Pero además yo diría, pasemos a otro lugar. La legislación ya está aprobada, correcto, ¿no? Siempre se puede dar marcha atrás, y no trabajaría yo en Amnistía Internacional si no creyera que se pueden recuperar los derechos. Sin embargo, ahora tenemos el momento importante de la reglamentación. De manera que yo le dejo al diputado también mi tarjeta, porque me parece que sería importante que nos convoque a Amnistía Internacional, que hemos manifestado estas preocupaciones, y a otras organizaciones, para que ahora sí nos hagan parte de la reglamentación, porque ahí es donde se van a poner los cómos. Y estas dudas que tenemos nosotras desde la sociedad civil, y que probablemente
quiero creer que también deben tener las y los legisladores y que tiene el conjunto de las personas que nos está escuchando, podamos atenderlas para asegurarnos de que no se continúe espiando. ¿La reglamentación puede ser una seguridad? Claro que sí, ahí se pueden establecer a los candados de las dudas que tenemos, ¿no? ¿Se puede, Arturo? A ver, sin duda, pero a ver, quiero regresar un poquito a lo que se comentó, porque ciertamente me parece muy delicado. Lo que presenta ahora la socióloga es justamente, dice, bueno, es que la ley se viola en nuestro país. Bueno, pues si partimos de ese escenario, pues entonces, pues es una desgracia, ¿no? La intención justamente de hacer estas reformas y llevar a cabo tantas reformas constitucionales tiene que ver con modificar lo que sucedió en el pasado y que permitió casos de espionaje como el de Pegasus, ¿no? Que fue terrible, ¿no? Casos de espionaje desde la época de Genaro García Luna también, Calderón, que están Peña, documentados AMLO. también, ¿no? Y que me parecen bastante graves. Yo quiero seguir también con algunas afirmaciones, porque me parece importante, porque aquí hizo usted afirmaciones que me parece relevante llevarlas a la arena del debate. Usted dijo esto también en la entrevista pasada. Si los legisladores, es imposible, materialmente imposible, que esas personas hayan podido revisar toda esa legislación en tan corto tiempo. Con todo respeto, la irresponsabilidad. Habló de la responsabilidad de los legisladores. Yo quisiera decirle que las iniciativas tuvieron su tiempo de discusión, el proceso legislativo normal. Fíjese usted, la iniciativa fue recibida en el Senado el 23 de abril del 2025, se realizaron conversatorios públicos desde el 8 de mayo, se recopilaron informaciones de expertos, de académicos, de empresas, de la sociedad civil, las propuestas fueron incluso incorporadas en el dictamen, esto cambió el sentido del voto de otras fuerzas políticas también, que se incorporaron, y claro, con un análisis colegiado, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, en el caso de la Ley de Telecomunicaciones, ¿no? Y el panel de seguridad, ¿no? Las leyes las leyes en materia de seguridad fueron enviadas por el Ejecutivo desde el 13 de febrero, y siguieron su ruta legislativa ordinaria, 3 meses de discusión. Tuvimos la visita de Omar García Harfuch en la Junta de Coordinación Política, no fue un proceso apresurado, conocíamos gran parte de la legislación. Pero no había dictámenes. Había cierto, claro que había dictámenes, hubo ciertos procesos de ajuste también por algunas de las observaciones que nos hizo la oposición. Entonces reitero, a mí lo que me preocupa y pongo sobre la mesa es que en una entrevista usted diga, es imposible, ¿no? Y hable de una irresponsabilidad de los legisladores. Entonces yo le vengo a decir hoy, pues que no fuimos irresponsables, al contrario, fuimos muy respetuosos del proceso legislativo, ¿no? Aportamos, incluso, ¿no? En el momento del proceso legislativo donde pueden aportarse posicionamientos y reservas que son aprobadas por una mayoría legislativa o no son aprobadas por una mayoría legislativa, se somete a la discusión de un pleno, que es el órgano máximo de la Cámara de Diputados, ¿no? La discusión de este tipo de legislación. Entonces, de pronto, reitero, me parece desafortunado que una organización con tanto prestigio como Amnistía Internacional venga a una mesa y aviente un comentario subjetivo. ¿No estuvo Amnistía Internacional? ¿Quiénes estuvieron? Bueno, ¿Qué organismos? Estuvieron quienes, en el caso de la Ley de Telecomunicaciones, estuvo participando la asociación que agrupa todos los medios de comunicación, estuvieron participando algunos actores políticos, ¿no? Amnistía Internacional pudo haber participado, ¿no? Yo nunca vi una solicitud formal a la mesa directiva de ustedes. Hemos hecho varias, fíjese, a la mesa directiva. Fíjese que hemos hecho varias y yo quisiera recordar recuento que hace. Sí. Extrañamos de verdad entrar al Congreso y por eso le dejo mi tarjeta. No hemos sido convocadas a ninguna. Esta es la iniciativa, el dictamen de la ley de desaparición, que para Amnistía en este momento es particularmente importante por la investigación que justamente vamos a dar a conocer el día de hoy. Esta llegó al Congreso el 26 de junio y fue aprobada el 1 de julio. Es decir, todo esto, ¿no? 111, uno de 111, te lo dejo, Azucena. El último dictamen, porque ciertamente el recuento que con todo respeto está haciendo el diputado empieza el 13 de febrero cuando fueron enviadas las iniciativas, pero no los dictámenes últimos que se discutieron en el periodo extraordinario. En todo caso, yo creo que y por supuesto que es importante el debate entre quienes están siendo electos, pero cuando las personas elegimos a nuestros representantes, también queremos participar a lo largo del proceso y de la deliberación.
Ahora, Yo el punto es insisto, lo que dice la maestra, leyes reglamentarias. O Claro, sea, vamos ahora pasemos vamos a al llegar a un siguiente punto de punto. acuerdo, Exacto. ¿no? Si Morena insiste en que, a ver, las leyes no están, por supuesto, aprobadas de mala fe para espiarnos con túneles, candados, posibilidad de muchas interpretaciones. Bueno, las leyes reglamentarias pueden dar seguridad a quienes Azucena, piensan que, no está bien. Tenemos que partir de puntos de vista objetivos. O sea, no subjetivos y no que incluso caigan en la tentación de ser políticos. Mira, también la vez pasada en la entrevista, fíjate qué afirmación, esta me parece de las más desafortunadas que se hizo la vez pasada. Si los legisladores, es imposible, materialmente imposible, que eso, esta fue. estamos hablando de 128,000 personas desaparecidas, entonces 128,000 por lo menos teléfonos intervenidos por el Estado. A ver, me parece de veras lamentable que se plantee en una mesa seria, ¿no? La posibilidad de que 128,000 personas desaparecidas plantee la posibilidad de que haya 128,000 teléfonos intervenidos, ¿no? Lo que yo quiero dejar muy claro, no nada más dejar muy claro que la reforma es clara, no menciona ningún tipo de spyware, ¿no? Menciona una colaboración con los operadores en el artículo 183, que por cierto ya existía en la ley de 2014, y requiere control judicial, salvo en situaciones excepcionales, ¿no? Como la búsqueda de personas desaparecidas o casos de secuestro, donde se solicita información directamente en empresas telefónicas, ¿no? Justamente. Y esta parte nada más para concluir, y esta parte me parece muy relevante, porque incluso usted dijo que nosotros estábamos utilizando la desgracia para justificar una acción como esta, y yo le diría que no. Lo que estamos es anteponiendo el interés justamente de las personas que tienen lamentablemente, ¿no?, una situación tan delicada como una desaparición forzada o como el delito del secuestro. Entonces, me parece que de pronto venir a una mesa y decir, es que de ahora en adelante va a haber 128,000 líneas intervenidas, es un posicionamiento claramente político y subjetivo. Y me sorprende que venga de Amnistía Internacional. No es político, o sea, es igualito, es muy parecido a lo que repiten los voceros de Acción Nacional. Ojo, no estoy asumiendo nada, ¿no? Y eso me parece importante decírselo. Empecé el debate en esta mesa diciendo que yo respetaba la labor de Amnistía Internacional desde su fundación, ¿no? A ver, maestra. Bueno, es que justamente esa excepción, y por eso hice alusión a esa cifra que ya no son 128,000, sino 130,000, la excepción que se establece abre la puerta justamente a que por la sospecha de que una persona pudiera estar vinculada con la desaparición, se pueda intervenir esa conversación telefónica. Y si eso se hiciera, fue lo que yo dije y lo mantengo, por cada persona desaparecida en México, querría decir que podrían ser 130,000. Y si escogen 260,000. Le pasó a Federico Doring, ¿no? Que es sospechoso de un secuestro, de una desaparición tal, y le intervinieron sus comunicaciones. Aquí nos lo Federico platicó. Doring dice por cada 10 segundos una mentira, pero sí ¿no? Hay que existía. decirlo, pues, Ahora, ¿no? lo que digo Pero es que estamos presuponiendo, y esto es lo grave del tema, ¿no? O sea, estamos actuando, o la esencia de lo que está manifestando la socióloga es, pues, como en México se violan las leyes, como en México históricamente es un país donde no se cumple la norma constitucional, o donde nos han espiado porque aquí lo planteó, Ajá. ¿no? Entonces, pues es inconfiable cualquier precepto legal y tenemos que partir de la desconfianza. Creo que Y lo que eso es lo que me plantea parece es hacerlo más confiable. En este particular, además, justamente lo acaba de leer, no sería incluso sin violar ninguna ley. A ver, sería vamos a regresar por el con la hecho conclusión. de que están las personas desaparecidas. 8 de la mañana en punto. Bueno, vamos a concluir esta conversación. La verdad es que se fue muy rápido el tiempo, pero la maestra Edith Olivares va a presentar hoy un reporte de desaparecidos. Sí, ¿verdad? Efectivamente, hoy presentamos el informe Desaparecer otra vez. Ya les dejé a ustedes un ejemplar ahí de como primicia. Es un informe sobre las violencias, afectaciones que están viviendo las mujeres buscadoras en México. Lo presentamos el día de hoy a las 10 de la mañana en el Centro Cultural España, por cierto. Y yo solo quisiera cerrar, de verdad, comentándole al diputado Ávila que estamos muy interesadas desde Amnistía en colaborar, en trabajar, en expresar nuestras preocupaciones
por supuesto que me dará muchísimo gusto ser recibida en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Agradecerte también, por supuesto, al contrario, maestra, Azucena, y decir amable. que las preocupaciones que en muchas ocasiones expresamos son las que están plasmadas en los estándares internacionales de derechos humanos, que es el trabajo de Amnistía Internacional, y las que recogemos también de muchas de las personas de la ¿Cuáles son de las la principales ciudadanía. preocupaciones? En este momento y con respecto a esta legislación, nuestra preocupación es la posibilidad de que se instale un sistema de vigilancia masiva y que haya personas que puedan estar siendo intervenidas en sus comunicaciones sin una orden judicial. Y si eso se puede resolver en la reglamentación, con Esa es la muchísimo propuesta. gusto, por supuesto que estaremos nosotras en todo gusto de asistir, Bien. de conversar, de plantear y por supuesto que también de expresar cuáles son los estándares internacionales. En la reglamentación, ¿cómo podría dar más seguridad el que no sucediera esto del espionaje masivo? Bueno, cuando se establecen las reglas, se establecen los cómo. Y entonces ahí hay que establecer los candados de cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, en el caso de las 130,000 personas desaparecidas, ¿cuáles conversaciones telefónicas se podrían intervenir y cuáles no? Si no va a haber un permiso, una autorización judicial, ¿quién va a dar el permiso? Porque ponerse en contacto con la línea telefónica, la verdad, con todo respeto, pues sí, le deja una con duda de qué pasaría si yo, porque conozco a un familiar de persona, y en este país todas las personas o tenemos una persona desaparecida o conocemos a una persona que tiene una persona desaparecida. Yo quisiera estar segura de que este teléfono no va a ser intervenida en mis comunicaciones porque yo conozco a muchas familiares de Pues personas desaparecidas. Bien, a ver, diputado Arturo, ¿se puede hablar antes de que se establezcan las leyes reglamentarias? Sí, Arturo claro, Ávila? pero yo quiero dejar muy claro que las leyes ya son muy claras. Las leyes dejan claro que nuestro gobierno no espía, no espiará, ¿no? Y lo hemos dejado con toda claridad. Y me parece muy importante, nuevamente, reiterar que ojalá y estos posicionamientos mediáticos, ¿no?, sí tengan un contenido que no sea de pronto tan subjetivo. Yo ofrezco ser un canal de comunicación como vocero del grupo parlamentario de Morena. Sin duda siempre las puertas del Congreso estarán abiertas para usted y para quien sea. Mi oficina está siempre abierta para poder platicar. Incluso le ofrecería también podernos sentar a entender mejor el problema tan grave y tan lamentable de las personas desaparecidas de nuestro país, que tiene contextos en donde ha habido esfuerzos, por ejemplo, como en 2023, que se trató de llevar a cabo un ejercicio de depuración de la base de datos. Y usted sabe perfectamente bien, ¿no?, que se localizaron a 24,271 personas, que hubo 19,258 personas con indicios de actividad debido a fallecimiento por la llamada con algún familiar, pero que no se pudo llegar a la prueba de vida, y esto también modifica la cantidad de personas desaparecidas, que hubo 11,318 personas con registros pero sin identidad confirmada, con inconsistencias en la CURP, y eso nos lleva nuevamente a la idoneidad de una CURP biométrica, que hubo 47,293 registros sin teléfonos, sin direcciones, sin datos del contacto para continuar la búsqueda y con homónimos que llegan hasta 6, 7, 8, 9 o hasta 100 personas y 21,620 reportes confirmados, ¿no? Bueno. Es un tema más complejo, un tema que requiere análisis, un tema que requiere mejor comunicación, porque de pronto decirle a la gente en una mesa como esta que hay tantas personas desaparecidas, pero sin mencionar el contexto de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de la transformación, de los esfuerzos que hemos llevado a cabo, incluso de modificar la ley, porque fíjese, usted decía, y me parece también de forma subjetiva, que no se habían escuchado los colectivos. Se escucharon los colectivos y el 70% estuvo de acuerdo con las modificaciones. Hay siempre en una democracia quien puede no estar de acuerdo y eso es válido, pero imagínese usted que haber logrado pausar la ley para dar apertura a través de la Secretaría de Gobernación a estos colectivos, a escuchar a las madres, a las padres, a las tías buscadoras y lograr un consenso con un 70% de más de 200 organizaciones, me parece que es un logro que también hay que comentar. Podemos y dar eso el aparte siguiente me parece paso respecto a la reglamentación. Veo el diputado Arturo Ávila pues está dispuesto a conversar, a quitar dudas, a despejar la mayor parte de las dudas que hay sobre la mesa, no solo por parte de Amnistía Internacional, sino de otros organismos defensores de derechos humanos, y creo que pues que se puede llegar a un arreglo si hay
siempre apertura a escuchar, a entender y a dialogar. Totalmente, con muchísimo gusto. Y Gracias. cuando quiera podemos también platicar sobre el tema de las desapariciones, porque en efecto las cifras que menciona el diputado son cifras oficiales. Como es cifra oficial, 130,000 personas desaparecidas y no localizadas, 130,004 hasta el día de ayer a las 6:53 que consulté yo. Y del tema de desapariciones tenemos mucho que conversar, es un tema muy complejo y muy doloroso. Bueno, muchísimas cuando gracias. se reúnan, Azucena. ojalá que puedan venir a Claro. compartirnos su Claro. experiencia y avanzar Claro, juntos. Gracias. y con muchísimo gusto presentaríamos el informe también de desapariciones en el Congreso de la Unión, con muchísimo gusto. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias, Azucena, maestra muchas gracias. Edith Olivares. Gracias, diputado. Nos Gracias. vemos Bueno, pasado nos vemos el mañana. jueves, claro, por Pasado supuesto. mañana. Gracias, Hasta luego, Arturo. nos vemos. Gracias, Gracias. buenos días.